De los diferentes tipos de diodos que vemos en la asignatura, y tras haber pasado ya por los diodos de señal y diodos rectificadores, pasamos ahora a los diodos Zener. Se trata de diodos cuyo símbolo de momento ya vemos es diferente a los anteriores, al de un diodo normal, e indica que son diodos que están específicamente pensados y fabricados para trabajar con unas condiciones especiales en la zona de ruptura inversa. Esas condiciones iniciales consisten básicamente en que los valores de esa tensión inversa de ruptura, que llamaremos tensión Zener a partir de ahora, son valores bastante más bajos que los propios de un diodo normal, en los que hay que poner tensiones bastante altas en módulo para alcanzar esa ruptura. En un diodo Zener los fabricantes ofrecen valores bastante más bajos para poder alcanzar esa zona. Y por otra parte, la curva característica del diodo en esa zona, para un diodo Zener, es bastante vertical. El fabricante trata de que el diodo en esa zona pueda soportar variaciones importantes de corriente sin que la tensión cambie apreciablemente, como veremos en las explicaciones posteriores. Hablando de curva característica del diodo, recordamos en esta gráfica la parte superior izquierda de la pantalla cómo es, con sus tres zonas típicas de polarización, la directa, la inversa que ya conocemos, la de ruptura que hemos llamado así hasta ahora, pero que en un diodo Zener pasaremos a llamar zona Zener, y que será un poco la región de interés para este tipo de diodos, a pesar de que podrán trabajar evidentemente también en la zona de polarización inversa, en corte, o en la zona de polarización directa. Bueno, ¿cuál va a ser el modelo que utilizaremos para simplificar el manejo y el análisis de circuitos con diodos donde aparezca un diodo Zener? Lo vamos a representar sobre unos ejes como los de esta misma curva, corriente por el diodo en el eje vertical, tensión en el diodo en el eje horizontal. Recordamos sobre estos mismos ejes que el modelo que hemos utilizado hasta ahora para la zona de polarización directa y zona de polarización inversa es este, con las siguientes implicaciones y condiciones. En la zona de polarización directa, la implicación es que se comporta, vamos a entender que se comporta como una pila de tensión V gamma, y la condición para que trabaje de esa manera es que la corriente por el diodo sea positiva. Igualmente, esta otra zona, que es la zona de corte, implica que el diodo se comporta como un circuito abierto, y la condición para que eso sea así es que la tensión de diodos sea menor que la tensión de conducción, que la tensión V gamma o de codo que manejamos. Bien, ahora aparece esta nueva zona, que es la zona Zener, y que vamos a modelar como si la curva característica aquí fuera una vertical. Vertical que se produce en un punto de tensión que será menos Vz, donde esta Vz es la tensión Zener, así la llamaremos. Lógicamente, como está en la parte negativa del eje de tensión, pues esto hay que asociarle un signo negativo. Esa zona Zener se caracteriza, por tanto, porque la tensión del diodo ahí es igual, en todo caso, a menos Vz, y para que el diodo esté en esta zona es necesario que la corriente por el diodo sea negativa. Por consiguiente, podemos establecer, como aparece en esta tabla, que el estado de trabajo Zener o región Zener implicará que el modelo del diodo se corresponderá con una pila de valor Vz con el positivo en el cátodo y el negativo en el ánodo. Ojo con esto porque, como veis, la polaridad es la opuesta a la tensión que cae en el diodo cuando está en polarización directa. Y la condición que hay que verificar para que esto sea así es que la corriente por el diodo sea negativa. Vamos a definir, ya lo adelanto, una corriente Zener, así la llamaremos, que circula de cátodo a ánodo, es decir, al revés de como normalmente consideramos lo que llamamos corriente por el diodo. Bueno, porque nos va a ser cómodo, dado que en los diodos Zener, cuando están en zona Zener, la corriente es inversa y por tanto va de cátodo a ánodo. Para no tener que andar arrastrando un número negativo en las corrientes, vamos a definir esta I sub Zener, que trataremos con valores positivos. En esta diapositiva tenemos una captura de una tabla sacada de unas hojas de características de unos diodos Zener comerciales, 1N47, bueno, y una serie de números de referencia que aluden a la tensión Zener de cada uno de estos modelos de diodo que tenemos aquí. En concreto, si nos fijamos en esta columna amarilla, que el fabricante llama en inglés working voltage, pues es la tensión Zener, lo que hemos llamado Vz. Y que, como veis, pues abarca valores
para los diferentes diodos entre 3,3 voltios y 24 voltios, que son valores de tensión en módulo pues, claramente menores a las tensiones de ruptura típicas de un diodo convencional. Si nos fijamos en esta notita que aparece en la cabecera de la columna, vemos que el fabricante dice que la tensión Zener vale este valor nominal a una corriente igual a IZ-test, que aparece definida en esta otra columna verde y que, bueno, es del orden de las decenas de miliamperios. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que aunque nosotros vamos a modelar la zona Zener como una vertical, en la realidad esto no es exactamente así, ¿vale? Esta sería la zona Zener que, bueno, tiene una ligera inclinación y por consiguiente el fabricante nos asegura, en cierta forma, que la tensión Zener se produce cuando la corriente que atraviesa el diodo es esta IZ-test. Sin embargo, bueno, aunque la corriente pueda variar con respecto a esta IZ-test, es verdad que la tensión Zener, aunque cambia, bueno, va a cambiar muy poquito porque la pendiente de esta curva, sin ser vertical, es muy pronunciada. Pero bueno, eso es siempre así, salvo que empecemos a acercarnos a esta curvatura de aquí, donde ya sí que si la corriente baja demasiado en módulo, entonces la tensión empezará a alejarse apreciablemente de la tensión Zener. Por consiguiente, parece razonable marcar algún límite por aquí arriba, de tal manera que no sobrepasemos hacia arriba con valores de corriente en módulo demasiado pequeños para asegurar la validez de nuestro modelo. Por tanto, si a esta corriente mínima admisible le llamamos IZL, deberíamos cumplir esta condición, y es que la corriente que atraviese el Zener, IZ, sea siempre mayor o igual al menos que esta IZL que definimos aquí. Llamo la atención sobre el hecho de que como estas corrientes aparecen representadas en la parte negativa del eje de corriente por el diodo, evidentemente van con un signo menos. Dicho esto, parecería que cuanto mayor sea el módulo de la corriente por el Zener, mejor, porque así más nos alejamos de esta zona un poco conflictiva. Eso, sin embargo, tiene un límite y ese límite lo marca el fabricante con la máxima corriente que el diodo Zener es capaz de soportar y que, como veis, pues en muchos casos es del orden de las centenas de miliamperio, que sin embargo baja cuanto mayor es la tensión Zener porque la potencia máxima siempre hay que respetarla. Por consiguiente, nunca deberemos sobrepasar estos niveles máximos de corriente si no queremos estropear el diodo. Por tanto, sería adecuado también definir en esta gráfica una corriente máxima Zener, una IZ máxima, que aparece aquí definida, hasta el límite máximo que indique el fabricante y, por tanto, la condición o condiciones que debería cumplir la corriente que circula por el Zener para que el Zener funcione adecuadamente en zona Zener sería esta. Esta corriente por el Zener tiene que ser, como hemos dicho, mayor o igual a IZL, pero menor o igual que IZ máxima. A continuación vamos a ver un ejemplo de circuito de aplicación con diodo Zener. Para ello nos va a servir también la fuente de alimentación lineal que nos sirvió con anterioridad para ver circuitos de aplicación con diodos rectificadores. Si recordáis, nos habíamos centrado en la parte de rectificación, tanto en media como en doble onda, para, a partir de una señal sin componente continua, una alterna, pasar ya a una primera versión de señal con componente continua que, con el filtro que también vimos, permitía reducir bastante la variación de la señal y dejarla en torno a un cierto rizado, que llamábamos. Bien, ahora, con los diodos Zener, vamos a poder implementar esta última etapa de la fuente, la desregulación, que terminará por reducir completamente el rizado para dejar una señal continua, una alimentación continua a la carga, que es lo que pretendemos obtener con el nivel de tensión necesario. Conviene aclarar que, aunque en la actualidad pueden utilizarse reguladores más eficientes que el que vamos a ver con un diodo Zener, bueno, resulta un circuito interesante que permite ilustrar el funcionamiento de los diodos Zener. Por tanto, nuestro circuito de interés recibiría una señal con un determinado rizado, con una determinada variación, y el objetivo sería obtener una señal continua. El circuito es muy básico, como veis. Consiste simplemente en una resistencia en serie con el diodo Zener y la tensión que cae en el diodo Zener con el cátodo en la parte superior y el ánodo en la parte inferior es nuestra tensión de salida que iría a alimentar a la carga.
Evidentemente, si el diodo funciona en zona Zener, por su propio funcionamiento que acabamos de ver, su tensión será constante y ese es nuestro objetivo, o era nuestro objetivo, ¿no? Alcanzar una tensión constante a la salida a partir de una tensión de entrada que puede variar. La resistencia ejerce aquí una función de desacoplo entre la tensión que nos llega con sus variaciones y la tensión que tenemos en este otro extremo del circuito donde ya no existen esas variaciones. Para que esto funcione así, es necesario que por el diodo Zener circule una corriente que no debe ser superior a la máxima admisible por el componente, pero que tiene que ser, eso sí, mayor o igual a un determinado valor mínimo que asegure que el diodo Zener va a funcionar en zona Zener. En ese caso, también lo acabamos de ver, su modelo equivalente va a ser una pila de valor Vz. Esta Vz será nuestra tensión de salida constante. Como acabo de decir, para que esto funcione correctamente estará circulando una corriente Zener por el diodo Zener, en este sentido, hacia abajo en este circuito, y como la resistencia R está en serie con esa tensión Zener, por consiguiente, por la propia aplicación de la ley de Ohm, en la resistencia R estará cayendo una tensión. Por tanto, la tensión que caiga en la resistencia será mayor o menor dependiendo de los picos máximos o mínimos que tengamos en este rizado, pero la tensión en el Zener siempre será constante. Hablamos siempre en términos ideales. Al entrar en VI tensiones que pueden ser mayores o menores, eso provocará que, dado que en este terminal de la resistencia la tensión vale siempre lo mismo, en la resistencia estarán cayendo tensiones mayores o menores y eso generará valores de corriente mayores o menores por aplicación de la ley de Ohm, que serán siempre absorbidos por el diodo Zener. Ya hemos visto anteriormente que el diodo Zener en su zona de trabajo es capaz de absorber variaciones de corriente sin modificar el valor de su tensión. Por tanto, esta también es una condición que se debe cumplir, y es que la tensión de entrada sea superior a la tensión del diodo Zener para que pueda existir una corriente que deje una tensión en la resistencia R diferencia entre la tensión de entrada y la tensión Zener.